Hola, soy Alida de iMaster Makeup y hoy le pedí a Daniel que presente el producto que voy a reseñar. Darling. Hello girls, I'm Daniel. She's going to review the Travel Essentials Kit by Real Techniques. Sí, papi, sí. Lo que les dijo Daniel es que voy a presentar este kit de Real Techniques Travel Essentials. Las brochas vienen en esta caja de policarbonato impreso. De este lado viene la cara de Samantha Chapman, muy mona ella. Vienen estas 3 brochas en este empaque, que es para transportarlas, en teoría, así, para que te las lleves de viaje. Son estas 3 brochas y ahora te voy a contar cuáles son. La primera brocha que te voy a mostrar es esta, se llama Multitask, es para el rostro, sirve para polvo, para aplicar polvo mineral, polvo compacto, rubor, pues se llama Multitask porque la puedes usar para varias cosas. Lo particular de estas brochas es que es muy suave, es súper suave, no es tan densa, si te fijas sirve para rubor, no es tan densa, pero es muy suavecita y el acabado está muy cuidado. La férula o virola está hecha de aluminio anodizado y esta parte del mango está hecha de plástico recubierto de silicón. He oído que esta parte de silicón antiderrapante con el tiempo se hace rugoso y se cae. Los aceites atacan el silicón y se hace como rollito, como bolita y finalmente se sale. Pero eso no hay problema porque abajo queda este cabito de plástico y sigue funcionando perfecto. Así que mientras tanto no pasa nada. Estas brochas no se quedan paradas porque las que se quedan paradas son las que son más anchas de la parte de abajo. Estas no se quedan paradas, pero no importa la verdad porque la terminación es impecable, es muy bonita la terminación. Les voy a contar lo que me pasó a mí con esta brocha. En teoría estas brochas no pierden pelo, pero a mí, bueno, se sabe que hay algunas veces que traen algún defecto de fabricación y lo que sucede es que sin hacer mucho esfuerzo se salen los pelos. Se salen los pelos de esta sección de aquí. De todas formas hay forma de solucionar esto. Si se le salen muchos, se le han salido bastantes pelos de esta sección, pero yo les voy a mostrar una forma de arreglar este problemita de fabricación. Les voy a dejar por acá el video de cómo arreglarlo. Salvo eso, que bueno, es un defecto de fábrica y a cualquiera le puede pasar, en general es una muy buena brocha porque es estúpidamente suave. Perdón que lo diga así, pero es que me parece genial. Es una gozada de suave. Pasar esto por la cara es, o sea, no sé, a veces yo me pongo adelante de la computadora a ver Facebook y estoy así acá, con la brocha en la cara, porque realmente es una total pasada. Bueno, a mí me encanta. Entonces, para resumir, esta es una brocha súper recomendable, a mí me encantó. Sobre todo para el rubor, porque es bastante abiertita. Es abiertita, pero es firme lo suficiente y lo suficientemente suave para que no te raspe nada. Entonces, te puedes poner, mira, el tamaño de la brocha lo pongo acá delante del ojo para que veas que es bastante grande. Yo tengo el ojo grande, pero vaya. Te sirve para los polvos, es bastante grandecita para el polvo. Tiene buen tamaño para el rubor. También tiene buen tamaño si te las apañas y la agarras así. La puedes usar para hacerte el contorno, la papadita. Si te la llevas de viaje te salva la vida. La siguiente brocha se llama Dome Shadow Brush y es por lejos mi favorita. El único defecto que tiene esta brocha es que no la venden suelta. Hello, Real Techniques, por favor, véndala suelta. Porque yo quisiera tener 10 de estas brochas. El asunto es que, bueno, no se puede comprar 10 de estos kits. ¿Y qué haces con estas brochas que te sobran? Esta brocha es impresionante por la cantidad de funciones que tiene. Por ejemplo, yo la he usado y la he probado y me parece genial para poner los polvos sueltos aquí en esta zona de la nariz, en la zona de la ojera, para difuminar la cuenca del ojo, para aplicar sombra en el arco superciliar, para poner la sombra en el párpado móvil, incluso para usarla para iluminar. Pero
Para lo que más me gustó esta brocha fue para cargar color sobre el párpado móvil, porque no es tan chica y no es tan grande. Realmente sí puedes tener algo de control y me encanta la firmeza de la brocha. Es espectacular para empacar el color, para cargar el color en el párpado. Y realmente como no es muy blanda, si te fijas, no es nada blanda, pero no es dura y no pincha. O sea, no sé, yo estoy enamorada de esta brocha y en serio, ojalá pudiera comprarla por separado porque ya tendría 15. Bueno, no, eso depende de mi marido, ¿verdad? Que quiero que yo tenga 15 brochas iguales. Pero tendría 5. Ok, 5 brochas de estas seguro tendría. 3. Bueno, ya hablo. El Dios ha hablado y si no me da permiso para 3, me da permiso para 3. Bueno, la cuestión es que este kit vale la pena por esta brocha. Así que si tenían dudas sobre si comprar la Shading Brush, que es así, la venden suelta. La Shading Brush es mucho más delgada, no empaca también el color. Y prácticamente solamente sirve para difuminar y para ponerte el polvo por acá. Pero esta es impresionante como eyeshadow brush, y es rarísimo que sea tan buena porque es sintética. O sea, las cerdas sintéticas por lo general no agarran bien el color de la sombra, pero esta es impresionante. Y la última brocha que te voy a presentar es esta Essential Foundation Brush, que es la típica lengua de gato para aplicar foundation o base de maquillaje. También te sirve para base de maquillaje, deja un poco de rayas, pero es bastante suave, súper suave, como todas las de Real Techniques. Y también te sirve para poner el corrector abajo de la ojera. Por ejemplo, yo en el video del look que traigo ahora la usé para desparramar bien el primer sobre el ojo y sobre la ojera, y porque yo me pongo primer para ojos en la nariz, que es donde se me hacen unas rayas horribles acá. Entonces esta fue la que usé y no me dejó rayas y prácticamente no absorbe mucho el líquido, así que me pareció genial. Te muestro esta forma de usar el estuche para que no quede arrumbado en un cajón. Aquí puse algunos delineadores, un primer y un corrector. Esta es la reseña de este kit de viaje de Real Techniques. Ojalá que te haya servido, ojalá te suscribas, ojalá des dedos arriba, brochas arriba o brochas abajo, lo que te guste, porque de todas formas a mí me va a gustar. Y bye.